rotos. ¡Oh cielos! ¡Qué horror! Escuelas y liceos rotos. ¿Cuántos? ¿Cuántos crees que están rotos? ¿1, 2, 3, 5? ¿Que se nos olvidaron 10 o 20 porque andamos con mucha cosa en la cabeza? No. No son 20, ni 30, ni 40, ni 50, ni 60, ni 70, ni 80. ¿Te aburre la cuenta? Podés cambiar de canal, esto no es entretenido. O hacés la del avestruz, total, la hicimos tantos años. ¿En qué estábamos? Ah, sí, las escuelas y liceos rotos no son ni 80, ni 90, ni 100, ni 110, ni 120. Son 130. ¿Te quedó claro esto? 130 liceos y escuelas rotas. Algunos se llueven y se inundan. ¿Sabes desde cuándo les pasa esto? Se llovió 1 año y se llovió otro año y se llovió 3 años y se llovió 4 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años. ¿Te aburre la cuenta sobre los años de caños rotos? Acordate, la democracia da opciones, tenés otros caños. Seguimos. Los liceos y escuelas se llovieron 11 años y 12 años y 13 años y 14 años y 15 años y más años. Y mientras en los liceos llovía, pasaron 1, 2, 3, 4, 5 gobiernos. Y pasaron unos 10, 20, 30, 40, 50 consejeros de la educación. Y mientras en las escuelas y liceos se llovía, pasaron 30, 60, 90, como 120 senadores y como 100, 200, 300, 400 diputados. ¿Vos pensás que la mayoría de ellos mandan a sus hijos y nietos a liceos que se llueven? ¿Y vos, que pagás por la educación, a dónde mandás a tus hijos? ¿Cómo que no pagás? Ah, vos pensás que no pagás y que por eso a tu hijo se le llueve al liceo. Si pensás eso sos... ¿cómo decirte? Mejor te cuento. Vos, nosotros, vosotros y ellos pagamos el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta personal, el impuesto específico interno, el impuesto de primaria, impuesto a la renta de las actividades económicas, impuesto a las sociedades financieras, impuesto a las entidades aseguradoras, impuesto a la renta de no residentes. ¿Te cansaste de que te enumere lo que pagás? Si no te cansaste de pagar, dale, seguí escuchando. Impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios, impuesto al patrimonio, impuesto al control de sociedades anónimas, impuesto al fondo de inspección sanitaria, impuesto a las transmisiones patrimoniales, impuesto a la asistencia a la seguridad social y el monotributo. Y esto es lo que te cobra la DGI, no te cuento la aduana, el BPS y el bendito Montepío. Y ni píes, porque luego está lo que pagás a... Sí, a las intendencias. Ahí pagás patente, contribución, tributo domiciliario, tasa de necrópolis, tarifa de saneamiento, adicional mercantil, tasa bromatológica, impuesto a instalaciones mecánicas y eléctricas, impuesto a las edificaciones e impuesto a las propagandas. Solo por impuestos nacionales se recaudan más o menos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares. O sea, vos, nosotros, vosotros y ellos pagamos todos 7.000 millones de dólares. Ojo, no es que se guardan esa plata, no. De esa plata sale lo que va a liceos y escuelas. ¿Sabés cuánto de todo esto que vos pagás va a la educación? No va ni $1.000.000, ni 10 millones, ni 100 millones, ni 1.000 millones de dólares. A la educación se le dan 1.800 millones de dólares. No, pesos no, dólares. De estos, 1.800 millones de estos. Ojo, pará. 1.800 millones de estos este año, porque el año que viene le dan 1.800 millones más y el año siguiente 1.800 millones más y así cada año. Y los liceos y las escuelas se llueven. 20 años, 5 gobiernos, 50 consejeros, 500 legisladores, 8.000 millones de impuestos, 10.000 millones de presupuesto educativo por periodo, 130 liceos y escuelas rotos y algunos se llueven. 20 años, 5 gobiernos, 50 consejeros, 500 legisladores y los responsables. Perdón, ¿entendiste tanto número? Porque si no lo entendiste vos, tu hijo difícil que lo entienda. Si no se pudren de las goteras y desertan, 7 de cada 10 estudiantes no resuelve bien un problema matemático. Al final, entre caño y caño, no sabes en qué hinchada ubicarte. Total, te ubiques en la que te ubiques, este partido de la educación lo venimos perdiendo todos. Bien, seguimos en la mira. Ese es un informe que presentamos el año pasado y sigue estando vigente, digamos. Las autoridades educativas nos hacen fácil el trabajo a los productores televisivos porque podemos repetir cada año este informe total, no hacer nada, sigue todo igual, a pesar de lo cual el consejero Landoni se enojó con nosotros porque hablamos mal de las autoridades.
Sí, no fueron muy bien tomadas las palabras de la editorial que realizaste, que dedicaste la semana pasada a, bueno, justamente las autoridades de la educación. Estuvimos consultando a Javier Landoni, a Néstor Pereira del Consejo, justamente a Juan Tineto, el director general de secundaria, y a José Olivera de FENAPES. Esta semana hicimos una ronda de contactos para saber en qué está, a ver si podíamos actualizar este informe sobre los liceos que se llueven. Y la realidad es que no pudimos avanzar mucho. De hecho, las cifras de cómo están las obras actualmente no las pudimos tener. Landoni justamente quedó en facilitarlas hoy, pero estuvo con reuniones, o al menos eso nos dijeron, hasta última hora de hoy. Y la realidad es que el 9 de abril pasado, el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, había anunciado en la torre ejecutiva lo que se denominó el plan de shock edilicio. En marzo, recordemos que las clases no empezaron tal cual estaba previsto, hubo paros justamente por la situación edilicia de los liceos que se viene arrastrando, como veíamos en el tape, de hace varios años. Ese shock estaba previsto para 50 locales educativos, que eran 24 escuelas, 14 liceos y 12 centros de UTU. Se tenía que empezar las obras de forma inmediata, pero además el ministro Erlich habló de unas 544 obras que también se iban a estar llevando adelante por el convenio que tiene la ANEP y la Corporación Nacional para el Desarrollo, y también otros convenios que iba a haber con OCE y que iba a haber también con el Ministerio de Transporte, por lo cual redondeó en unas 600 obras que se iban a estar realizando en los 2.805 locales que tiene la ANEP. Pero el cronograma se fue aplazando, debían empezar en abril, luego hubo una prórroga a octubre, y la realidad, según la ronda que nosotros hicimos de contactos que vamos a ver en un tape ahora, es que hasta el 14 de enero no se prevé que las obras empiecen. ¿Y esto qué quiere decir? Que en marzo del año que viene van a haber liceos que se van a seguir lloviendo y van a haber nuevamente paros que afecten a los estudiantes. Vamos a ver estas llamadas que hizo Marcela, cómo al principio Landoni dice que el shock se cumplió, y vean las contradicciones dentro de las propias autoridades educativas. 221 de un total de 597 intervenciones para el 2012, de los cuales poco más de 200 las tiene la CND. A esas se las llamó de emergencia, yo las llamaría prioritarias. El 80% de esas obras está terminada a fin de mes, el 100% en agosto. Que en 547, que son más de las que se pudieron completar en el periodo anterior. 9 meses pasaron desde aquel anuncio de Erlich, pero sigue habiendo liceos que se llueven, ¿o no? Según el miembro del CODICEN, Javier Landoni, el shock se cumplió. Lo de la emergencia edilicia ya se terminó, ya está ejecutado el 99%. Me cuesta mucho hablar porque escuché en La Mira el otro día el que dirige el programa y dijo que éramos prácticamente idiotas. Lo de la emergencia edilicia ya se terminó. La emergencia edilicia ya se terminó. La emergencia edilicia ya se terminó. Vamos a estar en obra, no en obras de esas gigantes, ¿no? Te digo, de pintura de un salón, arreglo del baño, cambio de puerta, cosas que había que hacer siempre, mantenimiento. En algunos lugares inclusive que va a haber obra, vamos a hacerle una lavada de cara para empezar la clase mejor. Y que vamos a tratar de atender todo, lo que es profundo y lo que es ponerlo a punto como para empezar un poco mejor las clases. Pero todo no se hace con un movimiento de dedo. O Landoni vive en una realidad paralela o algo no cierra, y tratándose de la educación, ¿por qué sorprenderse? No queremos, por lo pronto, es decir, en marzo del año que viene, comenzar los cursos con la misma conflictividad que comenzamos. No podemos prometer el 100%, pero por lo pronto comenzar las obras y lo que sea necesario para que los centros educativos estén en mejores condiciones de las de este año. El problema interno nuestro de mover el y eso se hizo en términos de 24 horas o menos, porque no sabíamos, digamos, por dónde andaba el expediente, lo identificamos inmediatamente y ya se solucionó. No sabíamos,
digamos, por dónde andaba el expediente. La emergencia edilicia ya se terminó. En octubre no sabían dónde estaba el expediente, dijo Pereira, pero Landoni asegura que está todo ok con el shock. Claro, Pereira representa a los trabajadores y los trabajadores no se creen las palabras de Landoni. Recién tuvo 2 meses sin hacer nada, ¿no? Un poco más, producto del cambio de autoridades que hoy me quedo, ¿no? Que se había solicitado para mayo un listado de prioridades de obras. Estaba el de primaria, estaba el de UTU, el de formación docente, pero el de secundaria llegó recién en el mes de octubre. Está claro que lo de todo educativo fue más un elemento propagandístico que otra cosa, ¿no? Han hecho cosas muy malas, ¿no? En términos de que no terminaron las obras como se debían, los trabajos que han hecho generaron más problemas que soluciones. Ninguna obra va a empezar antes del 14 de enero, ¿eh? Ayer el consejero de Landoni me dijo con toda seriedad que ninguna obra va a empezar antes del 14 de enero. Pero no son los trabajadores los que contradicen o matizan lo de Landoni. El propio director de secundaria, Juan Tineto, la reconoció en La Mira que aún hay liceos que se llueven. Con la CND estamos tratando de priorizar las necesidades. De algunas llegarán bien, otras regular y otras un poco peor. Nosotros arreglamos muchos hechos que veíamos que nos llegaba la CND, que estaban prontos, que iban a estar prontos para febrero y nos dimos cuenta que eso no iba a funcionar y lo hicimos nosotros, ya están prontos. Digo, el shock no nos llegó y punto. La emergencia edilicia ya se terminó. Digo, el shock no nos llegó. La emergencia edilicia ya se terminó. Digo, el shock no nos llegó y punto. Landoni nos dice que el shock se cumplió, luego Pereira dice que también integra el Codicen con Landoni, que en octubre se les perdió el expediente. Tineto, que es el presidente de secundaria, dice el shock no nos llegó, y el dirigente sindical dice que recién empiezan el 14 de enero. Landoni se enojó diciendo que yo los había tildado de idiotas. Yo no hablé de idiotas. Yo conozco muchos idiotas que logran cosas. Acá ni siquiera se logran las cosas. Aparte, idiota no quiere decir nada específicamente. Entonces, buscamos a ver qué cosas podían estar pasando. ¿Por qué puede estar pasando esta cosa tan grave de que sobra la guita y los más pobres siguen en este estado? Entonces, a ver, vamos a enumerar las posibilidades. Una posibilidad es intencionalidad. Intencionalidad, muchas tesis anarquistas dicen que el poder tiene la intención de embromar a los pobres para mantenerlos pobres y de esa forma poder dominarlos. Uno no puede afiliar a esta tesis pensar que desde el gobierno hay intencionalidad para que los pobres sigan siendo pobres. La segunda puede ser desidia, es decir, que no hagan algo para provocarles un daño, pero que tampoco hagan nada para solucionarles el problema. Digamos, seamos benévolos y pensemos que tampoco hay desidia en el gobierno. La tercera que nos queda es ineficiencia. Digamos que de todas las cosas que podemos pensar de las autoridades de la educación, la mejor de todas ellas es que son ineficientes. Entonces, ¿qué les vamos a decir? Así estamos y el año que viene seguramente vamos a tener otra vez liceos que se llueven. Marcela, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes por haber estado hoy. Los esperamos el jueves próximo. Hasta entonces.